Los seres humanos han migrado desde los orígenes mismos de la humanidad. La migración es parte de los procesos demográficos que, junto a la natalidad y mortalidad, introducen cambios en la población, composición y distribución de la población. Este fenómeno es relacionado con el movimiento y desplazamiento espacial de las personas. No existe una definición aceptada universalmente para la migración irregular, pero la Organización Internacional de Migraciones la define como un movimiento de personas que se desplazan al margen de las normas de los países de origen, de tránsito o de acogida. Para comenzar, el tema será consecuencias de la migración ilegal. Antes que todo, hay que saber qué es la migración. La migración humana se refiere a los procesos de migración de los seres humanos forzada, voluntaria, consciente o el cambio permanente de ciudad, región o país de residencia. Existen también dos términos muy parecidos pero con cierta diferencia y pueden llegar a ser confundidos: emigración e inmigración. La emigración es la salida de la persona de su país de origen para vivir en otro. Por otro lado, la inmigración es el proceso de entrada de una persona de un país extranjero para establecer su nueva residencia. Viéndolo de una forma más técnica, la inmigración se vería como la salida del país proveniente y la inmigración la entrada de un país extranjero. Dentro de la tipología se encuentran dos opciones muy importantes: la inmigración interna, que es la que se genera un desplazamiento por dentro del propio país o ciudad, y la migración externa, donde el desplazamiento es presentado en o dentro de un país extranjero. Tomando principalmente se generan de dos maneras: de forma ilegal y la forma legal. Refiriéndonos principalmente a la forma ilegal, presenta diversos factores que atentan o generan más peligro para la vida como tal de una persona. Antes de entrar en contexto, consideramos importante abordar brevemente las causas principales de la migración humana. Migración humana por causas ecológicas, normalmente relacionadas con catástrofes naturales que obligan a abandonar el lugar de residencia. Migración humana por causas económicas, principalmente causa migraciones desde países en vías de desarrollo o con profunda crisis económica del país. Migración humana por causas políticas, vinculadas generalmente a persecuciones o venganzas con intolerancia política. Migración humana a causa de la guerra. Esta era la causa más notable antes, pero podemos identificarlo en muchos términos del mundo entero, donde hay conflictos bélicos activos. La migración ilegal es un fenómeno complejo con diversas consecuencias, tanto en los países de origen como para los de destino. Aquí se abordan algunos problemas principales abordados por la migración ilegal: impacto económico, consecuencias sociales, impacto en la seguridad y derechos humanos. El impacto que se ve es tanto para los países de destino como para los países de origen. Los migrantes llegan a menudo a enfrentar desafíos significativos para integrarse en la sociedad del país destino, lo que puede generar tensiones sociales, además de las condiciones de vida. En su impacto en la inseguridad, esto se da por flujos descontrolados para representar un desafío para la seguridad nacional. Además, puede estar asociada con actividades delictivas. Tanto por los migrantes pueden ser víctimas de bandas criminales, como pueden verse obligados a participar en actividades delictivas. La comprensión de estas consecuencias es crucial para desarrollar políticas eficientes y humanas que aborden el desafío de la migración ilegal y protejan los derechos de los migrantes y promuevan el desarrollo económico y social de todos los países involucrados. Dentro de la formulación del problema se encuentran cuáles son las principales violaciones de los derechos humanos que enfrentan los migrantes ilegales, qué mecanismos pueden implementarse para proteger los derechos migrantes ilegales, qué desafíos enfrentan los migrantes ilegales en el plano de integración y cohesión social en las comunidades receptoras, cómo afectan las condiciones de vida precarias a los migrantes ilegales en la salud pública y al bienestar de las comunidades. Además, dentro de la mayoría de riesgos de la migración irregular, se da la trata de personas, la falta de documentos para migrar a un país, el tráfico de personas, abuso sexual, lesiones y enfermedades, discriminación, separación familiar e incluso desapariciones.
Entre otros casos, mujeres migrantes usan anticonceptivos a lo largo del trayecto por temor a violencia sexual. Esta es una práctica extendida entre las mujeres migrantes en su camino hacia Estados Unidos. Usar un anticonceptivo a lo largo del trayecto para evitar quedar embarazadas en caso de violación. Según Médicos Sin Fronteras, entre el año 2022, 17.000 mujeres buscaron atención profesional y solo 51 de ellas fueron atendidas como casos de violencia sexual. La mayoría no denuncia por temor a represalias tanto de grupos ilegales como de agentes estatales. Entre otros casos tenemos muertes y desapariciones de migrantes. Desde 2014 se han registrado más de 4.000 muertes en las rutas migratorias en todo el mundo. Sin embargo, el número de muertes registradas representan solo una estimación mínima, ya que la mayoría de muertes de migrantes en el mundo no se registran. Estos datos no solo se ponen de relieve del problema de las muertes de los migrantes y las consecuencias para las familias que se quedan atrás, sino que también pueden utilizarse para evaluar el riesgo de la migración irregular y diseñar políticas y programas para que la migración sea más segura. Para nuestra conclusión, lo primero que debemos saber es que la migración no es un problema a resolver. Por el contrario, es un poderoso agente impulsor del desarrollo sostenible, tanto para personas migrantes como para sus comunidades, aportando beneficios significativos en forma de capacidades, fortaleciendo la fuerza de trabajo, la inversión y la diversidad cultural, entre otros. Sin embargo, la migración, especialmente cuando se presenta en forma masiva, implica retos que aproximadamente o propiamente gestionados pueden convertir esos movimientos migratorios en fuentes de crecimiento para locales y recién llegados. El desafío de administrar la migración ha crecido dramáticamente en las últimas décadas, a medida que más y más personas se ven obligadas a mudarse de sus hogares por diversos factores económicos, políticos, sociales y ambientales.